Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Arturo Izquierdo, antropólogo de la Universidad de Montreal. Quisiera agradecer a Roberto esta segunda oportunidad de participar en la Cartera Muisca. El año pasado lo hemos realizado y fue una experiencia bastante interesante. La idea entonces es este año pues volver a brindar la oportunidad de dar a conocer lo que fue mis estudios acerca sobre el calendario Muisca. Esos estudios, para quienes estén interesados, fueron publicados ya bien, en esta página, que es de la Universidad de Cornell, donde pues puse lo que fue mi trabajo de tesis, y un artículo que fue publicado en las memorias de una reunión de la Unión Astronómica. Aquí entonces, en esos artículos, pues está más o menos el resumen de lo que fue mi trabajo acerca del calendario. Pero de eso vamos a hablar hoy. Básicamente, el calendario Muisca es muy poco lo que conocemos a partir de lo que es la historia. En realidad, las fuentes que tenemos se pueden contar con los dedos. Básicamente podemos hablar de las siguientes fuentes históricas. Primero que todo, los trabajos de Fray Pedro Simón. Fray Pedro Simón es una de las autores básicos referidos cuando vamos a hablar de la historia de los muiscas. Él escribió más que todo en su cuarta noticia. Él escribió más que todo como una descripción de cómo era el mundo muisca a la llegada de los españoles. Hay que tener en cuenta que él escribió en 1626, prácticamente un siglo después de la llegada de los españoles a lo que pues hoy conoceríamos como Boyacá y Cundinamarca. Entonces, a pesar de que es una de las fuentes más, digámosle, primarias, él escribió bastante tiempo después. Otra fuente que tenemos va a ser los trabajos del padre José Domingo Duquesne. Él va a ser un sacerdote de finales del siglo XVIII. Él va a tener al parecer contacto en los pueblos de Gachancipá y Lenguasaque con gente indígena descendientes de los antiguos muiscas. Y al parecer estas personas lograron comunicar, leer ideas acerca del calendario. El padre Duquesne, al parecer, pues, él era una persona bastante instruida, hizo un compendio de todos estos conocimientos, todas estas ideas acerca del calendario y él compuso un artículo, un texto que le dedicó a José Celestino Mutis, que era, digamos, la autoridad científica de Colombia a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Este artículo va a llamarse la disertación sobre el calendario de los muiscas y va a aparecer en el año 1795. Sin embargo, este escrito fue publicado en 1848, o sea, tiempo después, por el historiador Joaquín Acosta en su libro, en su compendio histórico, El descubrimiento y la colonización de la Nueva Granada. Esta va a ser una primera fuente de Duquesne. Sin embargo, en 1882, el autor Liborio Cerda publicó una serie de manuscritos que hasta ese momento eran anónimos de Duquesne y que al parecer eran como los borradores, los textos de trabajo de Duquesne cuando estaba componiendo la disertación. Entonces vamos a tener dos fuentes. ¿Qué sucede? Algo interesante es que entre estos dos textos aparentemente son iguales, pero hay diferencias. Y entonces hay que tener esto muy en cuenta. El siguiente autor que podría ser la fuente acerca del calendario muisca va a ser Humboldt, Alexander von Humboldt, el famoso naturalista del siglo XIX. Humboldt, como es bien sabido, él realizó un viaje por casi toda Latinoamérica describiendo muchas de las maravillas naturales que le iban encontrando a lo largo de su camino, y él obviamente pasó por Colombia. Cuando estuvo en Bogotá, él estuvo en contacto, al parecer, con Duquesne,
Y obviamente Duquesne le vino a comunicar mucha de la información que él previamente había escrito en su otro artículo. Sin embargo, Humboldt, en la cuarta parte de su obra, Le Cid des Cordillères et Monument de le Peuple Indigène de l'Amérique, él escribe prácticamente todo un capítulo dedicado al calendario muisca. Básicamente, lo que hace en este artículo es pues, replicar, volver a decir lo mismo que Duquesne había escrito, pero sin embargo él hace como un trabajo de interpretación adicional y dice uno que otro dato que al parecer se los comentó directamente Duquesne y que Duquesne no lo escribió en sus textos. Entonces es muy interesante también referirse a la obra de Humboldt. Una corta fuente, y que es importante para entender cómo ha sido el proceso de la investigación del calendario muisca, ha sido un autor, Vicente Restrepo. Es una persona pues, que estuvo a finales del siglo XIX también interesada pues, en estudiar lo que era la cultura muisca. Él, sin embargo, va a publicar una crítica sobre los trabajos de Duquesne y vamos a ver pues que él va a venir como a desmentir hasta cierto momento lo que decía Duquesne en ese momento. Básicamente entonces eso van a ser las fuentes históricas con las que uno trabaja cuando estudia el caso de Duquesne. Sería buenísimo que en el transcurso de la investigación aparecieran nuevas fuentes para poder tener más información acerca de eso. Y esa es la idea, buscar cada vez más información adicional que puede estar refundida en una biblioteca o de pronto en un archivo. Esa es la idea. Por ahora, entonces, ¿qué podemos decir acerca de lo que se conoce del calendario? El sistema de numeración. El sistema de numeración de los muiscas es el primer paso obligado para intentar comprender cómo era este sistema. Básicamente, lo que tenemos en el sistema de numeración, que se sabe a través del mismo Duquesne, pero también de otras gramáticas de la lengua muiscú, de la lengua muisca, era que se tenían 10 nombres para los números, los cuales pues eran para el 1, era Ata, para el 2, Bosa, para el 3, Mica, para el 4, Mujica, para el 5, Isca, para el 6, Ta, para el 7, Cuba, para el 8, Usa, para el 9, Aca, para el 10, Upchijica. No sé si esta es la ortografía como la escribe Duquesne. En otros textos puede aparecer distintos los nombres, pero la idea es esa. Ahora bien, por ejemplo, aquí tenemos la muestra de los números, tal y como los encontramos en la gramática de la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca, de el padre Lugo. Estamos hablando del año 1619. Podemos ver que son los mismos nombres, escritos un poquito distinto, dependiendo como la fonética hubiese querido ser descrita, en este caso por el padre Lugo. Bien, pasa algo interesante con el sistema de numeración muisca. A diferencia de nuestro sistema de numeración, nosotros pensamos en base 10, o sea que nosotros contamos de 1 a 10 y a partir del 10 lo que hacemos es a un grupo de 10 le sumamos unidades. Y cuando el grupo de 10 ha llegado a dos grupos de 10 decimos que es el 20 y le seguimos agregando unidades. Esa es la base de 10. Los muiscas, y al parecer los mayas, trabajaban en base 20. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían del 1 al 10, tenían los mismos nombres de los números: Ata, Bosa, Mica, Mujica, Hiscata, Cupcua, Jusa, Aca, Upchijica. A partir del 11 agregaban un prefijo, una palabra llamada Quijisha. Para decir Quijisha Ata se referían a 11, Quijisha Bosa al 12 y así sucesivamente hasta llegar a Quijisha Aca el 19. Uno diría que el número 20 podría ser Quijisha Upchijica, pero en ese momento ellos decían Gueta. Entonces Gueta significaba un grupo de 20. Noten lo siguiente, para poder escribir 31 o decir 31, ellos decían Gueta Sakui Quijisha Ata. Esa palabra Sakui significa y más, como agregado. Entonces estaría diciendo Gueta, un grupo de 20, más Quijisha Ata, un grupo de 11. Ese sería 31. Entonces ellos lo pensarían como un 20-11, algo así de ese estilo. Entonces esto es importante ver que para los muiscas la numeración, la lógica de los números de ellos eran basados en el número 20. Pasado este detalle, hay que tener muy en cuenta un detalle. Para Duquesne, él va a comenzar a describir que los números van a ser utilizados para todo.
desde su uso numérico, común y corriente, pero también van a utilizarse estos nombres de números para describir tanto meses, tanto días, como años. Y lo interesante es que cuando uno intenta leer a Duquesne, al comienzo es confuso porque uno no sabe cuando él dice un nombre de número a qué está refiriendo. Entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que él nos describió acerca del sistema calendárico. Primero que todo, estarían los años muiscas. Pedro Simón va a ser como la primera fuente que nos va a referir acerca de qué hacían los muiscas con respecto a la idea del año. Él dice que tenían año de 12 meses o lunas, y que comenzaban en enero y que terminaban en diciembre. Entonces, por aquí sabemos que los muiscas estaban utilizando una especie, bueno, un año de tipo solar. Él declara que hay 12 lunas a lo largo de este año y que al año lo llamaban con el nombre Chocan, que es lo mismo que nosotros llamamos año. Y para significar el pasado decían Chocamana, el año presente Chocamata. Fíjense que la palabra Chocamata sería un año, ¿sí? Está la palabra ata, que sería uno, metido junto con la palabra año. Bien, Simón entonces nos indica esto. Los muiscas tenían un año y lo llamaban Choca. Ahora bien, este mes que se refiere, va a parecer ser un mes rural. Va a ser un conteo de 30 días y como todos sabemos, el periodo lunar es de 29.5 días. ¿Qué suceder? Que nosotros tenemos que contar 30 días un mes, 29 el siguiente, para que no empiece a haber un desfase. Entonces, tendría que haber una cosa alternada. 30 días, 29, 30 días, 29. Esto va asociado entonces a lo que se llama el periodo sinódico. O sea, el periodo de tiempo, el lapso, que va a transcurrir entre luna llena y luna llena, o entre dos fases de la luna que sean iguales. Bien, para Humboldt, este año lunar, él lo va a llamar año rural, ¿sí? Y va a notar que 12 meses lunares corresponden a 354 días. Y va a haber una diferencia de 11 días con respecto al año solar. Duquesne también nota este detalle, ¿sí? Ahora, lo importante es que Duquesne simplemente nombra el mes y no le da un nombre fijo. Es Humboldt el cual dice existía un año rural basado en lunas, en 12 lunas. Pareciera corresponder a la descripción que nos da Simón sobre el Chocan, o sea, el año de 12 lunas. Ahora bien, Duquesne comienza entonces a mostrar cosas adicionales. Dice, bueno, los muiscas adicionalmente tenían un año llamado Socam, que era de 20 lunas. Humboldt lo va a denominar el año vulgar. Fíjense que esa palabra Socam, Chocam, son básicamente variaciones de la misma palabra en muiscubun, que al parecer va a estar refiriéndose a la idea de un año. Entonces, tal parece que para los muiscas a la hora de decir año, tenían distintas concepciones de lo que podía ser. Entonces, en este momento podríamos hablar de un año de tipo rural, de 12 lunas, pero también un año vulgar, como lo llama Humboldt, de 20 lunas. Ahora, Duquesne nos dice que los muiscas tenían un tercer tipo de año, que en cierta forma pues está basado en el año rural. Un año de 37 lunas. Él lo va a llamar el año acrótomo. Realmente no sé de dónde sacó él esa palabra. Pareciera significar parte de las alturas, viendo las raíces griegas. El hecho es que Duquesne nos dice que este año de 37 lunas va a estar basado en la idea de concatenar 3 años rurales más un mes lunar. ¿Por qué? Como les había comentado, la diferencia entre un año solar y un año lunar es alrededor de 11 días. La idea es que al concatenar estos 12 meses lunares, estos 11 días va a ser algo alrededor de un mes adicional. Entonces, la idea es que 37 meses lunares nos va a dar una cantidad de 1092,63 días. Lo cual va a ser más o menos similar, no exactamente, pero más o menos similar a 3 años lunares, que van a ser 1095 días.
Humboldt denomina a este tipo de año, lo llama el año sacerdotal. Tal parece porque este era un año que se utilizaba más que todo en la confección, digamos, de calendarios rituales, de la programación de qué se debía hacer en cuanto a todos los actos religiosos que deben realizarse por la sociedad en ese momento. Notas entonces que estamos comenzando a ver que la cosa se pone mucho más compleja. Este tipo de mes que tenemos al final, que está al final de estos 3 meses, perdón, estos 3 años lunares, Duquesne lo denomina un mes intercalar. Y fíjense que entonces ya en este caso implica que tiene que haberse realizado para la confección de este año una especie de observaciones astronómicas, de tabulación de tiempo para poder darse cuenta, mire, esta cantidad de meses viene a corresponder a esta cantidad de años solares. Esta cantidad de lunas corresponde a esta cantidad de soles, por decirlo así. Entonces esto ya comienza a implicar que los muiscas habían comenzado a tener pues una actividad astronómica de observación y de cierta forma de tabulación de datos que nos llevará a este tipo de conclusiones. Bien, ese es el mismo año acrótomo, tal como lo describe Duquesne. Fíjense que en este caso estamos colocando los nombres de los meses tal como los describe Duquesne. Y los nombres de los meses van a llevar los nombres de los números. Entonces el primer año comienza en Ata, va a terminar en Quijixabosa. Algo interesante que tiene Duquesne es que él muy rara vez colocaba estos prefijos. Él decía comienza en Ata y termina en Bosa y queda uno como un poco confundido. El segundo año lunar va a comenzar en Mica y termina en Mijica. El tercer año lunar comienza en Jisca, bueno, en Huetasacuy-Jisca, y termina en Huetaquijixaata, Huetasacuy-Quijixaata. Nótense que el último mes, el mes 37, vaya a terminar en el número, el nombre del número llamado Cujupcua, el cual, según Duquesne, la etimología de Cujupcua significaba el sordo. Y él decía, pues lo atribuía que precisamente como era el sordo, era porque ese mes hacía caso omiso y pasaban como a la siguiente cuenta. Entonces, tenemos 3 años lunares más un mes, 3 meses lunares, 3 años lunares de 12 meses, perdón, más un mes lunar adicional. Bien, en este momento entonces tenemos 3 tipos de año según la descripción de lo que nos da Duquesne. Entonces, un año rural de 12 lunas, un año SOCAM de 20 lunas y un año acrótomo de 37 lunas. El año solar lo he nombrado varias veces y al parecer es implícito la definición de este año solar a partir de lo que es el año acrótomo. Al decirte que cuando estaban intentando ajustar esos 37 lunas, le están intentando ajustar algo ¿a qué? Al año solar. Simón nos da una referencia acerca de lo que podría ser este año solar, porque él dice que más que todo en los meses de diciembre, cada año se realizaba una fiesta llamada el Guan, que era una ceremonia especialmente como para celebrar la renovación. Esto implica que había una idea de cada año se hacía esta actividad, lo que implica que se tenía la idea del año solar. Sin embargo, pues esto es bastante vago hasta el momento. El hecho es que el Wan es la ceremonia que se realizaba al final del año, presumiblemente asociada al solsticio de diciembre, pero no tenemos más datos exactos de cómo los muiscas tenían la concepción del año solar. Pero a partir de esto, pues podemos suponer que sí lo tenían. Bien. En este momento, entonces, Duquesne nos ha dado una primera idea de lo que van a ser los tipos de años. Fíjense que este es como el segundo nivel de resolución. El primer nivel de resolución serían los días. No sabemos muy bien cómo los muiscas llegaron a manejar los días.
Duquesne nos decían que ya tenía una semana de 3 días porque hacían mercados cada 3 días. Sin embargo, Gonzalo Jiménez de Quesada nos dice que tenía una especie de semana de 10 días. Él dice que 10 días trabajaban, 10 días se dedicaban a hacer actividades religiosas y otros 10 días los muiscas se dedicaban a descansar. Entonces eso implicaba que serían pues lapsos de 10 días. Tal parece que para los muiscas el concepto de semana no era muy claro o no lo tenían elaborado como en el caso nuestro, lo cual se evidencia cuando uno mira en las antiguas gramáticas, cuando intenta hacer las traducciones de los días de la semana, básicamente los muiscas lo que hicieron fue utilizar las palabras en español y las adaptaron al muiscún. Entonces eso va a entender que la idea de que lunes, martes, miércoles, eso no, ellos no tenían ese concepto. Básicamente, al parecer pueden tener divisiones del mes dependiendo de lo que necesitaran en ese momento. Ahora bien, Duquesne, aparte de los tipos de año, comienza a complicar el asunto cuando describe que adicionalmente existían lo que se llamaban siglos. Siglos muiscas que van a estar, vamos a ver, basados en estos tipos de año. Entonces, ¿en qué se basan estos siglos? Los siglos muiscas van a comenzar a basarse, primero que todo, en el 37. El siglo acrótomo, como lo escribe Duquesne, va a ser entonces la secuencia de 37 años acrótomos, lo cual va a dar un 740 lunas. 20 años acrótomos, 740 lunas. Esto, en términos de años solares, va a ser algo aproximado a 60 años, son 59.83 años solares. Y esto es importante, entonces, esta relación en la cual 37 por 20 años acrótomos, va a corresponder aproximadamente a 60 años lunares. Entonces, un siglo acrótomo, 20 años acrótomos, irían a tener entonces más o menos la idea de 60 años solares. Tengan en cuenta este detalle porque más adelante vamos a ver qué es importante. Duquesne nos cuenta que este siglo acrótomo de 740 lunas o 20 años acrótomos se dividía en 4 partes de 185 lunas. Y él va a llamar a cada una de estas secciones, va a llamarle una revolución astronómica o también revolución del ciclo. División de 4 partes de este siglo acrótomo. Ahora, Duquesne nos habla de otro siglo, que él lo llamaba el siglo vulgar. Aquí vamos a llamarlo siglo Socam, porque está más asociado con el 20. El siglo acrótomo, perdón, está asociado con el 37, con el año acrótomo. Fíjense que este ya sería 20 veces 20 años Socam. Entonces, vamos a llamarlo siglo Socam, como para mantener la nomenclatura. Pero recuerden que Duquesne lo denominó el siglo vulgar. Viene a ser entonces 400 lunas definidas de esta forma. Bien, ¿qué sucede? Resulta que a lo largo del siglo XIX, pues el trabajo de Duquesne fue aceptado. Recordemos que pues, fue publicado únicamente hasta mediados del siglo XIX. A finales del siglo XIX, pues están las publicaciones de Cerda, donde se populariza más las ideas de Duquesne, pero Vicente Restrepo viene a publicar entonces su trabajo en la cual él critica, ataca el trabajo de Duquesne. ¿En qué se trata esta crítica? La idea es que Restrepo, él analiza los textos de Duquesne y él básicamente pues le pone el pero de que todas las cosas que Duquesne describe no están en las crónicas. No están en las crónicas de Fray Pedro Simón ni de otros autores. Por lo tanto, él dice, si no están las crónicas, eso no existió, eso no pasó. Entonces, fíjense que esta es una mirada un poquito cerrada del asunto, porque no solamente lo que está en las crónicas es lo que sucedió. Hay otras fuentes de información acerca del pasado, especialmente lo que es la arqueología y también podría ser la tradición oral. Básicamente él dice eso y con eso comienza a desmentir todo lo que Duquesne había dicho. Él llega a concluir, básicamente, que el calendario
es una invención muy ingeniosa del padre Duquesne, que todo esto que él cuenta, él se lo imaginó, que Duquesne simplemente en un momento de honrada fantasía llegó a inventar todo este sistema calendárico, o sea, los años acrótomos, los años Occam, él lo llegó a diseñar. Ahora bien, el impacto de lo que dice Restrepo, pues es grandísimo, al punto que en el siglo XX, básicamente ningún académico pues se toma en serio, de ahora en adelante ahí, los trabajos de Duquesne. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es aquí un libro llamado Los Muiscas, Pasos Perdidos, un muy buen libro, de Diana Lloreda, es una compilación de artículos sobre los muiscas y también incluye los textos de Duquesne. En la presentación, el texto de Duquesne pues, es introducido, es presentado como una curiosidad histórica. Dicen, incluimos el texto porque nos parece una curiosidad histórica. Y dice, pues, ya que este religioso ideó un supuesto calendario, ¿sí? A la manera de los pueblos antiguos. Pero ya aclara que si bien es cierto que actualmente está comprobado que no tiene ningún fundamento científico, es muy interesante ver el esfuerzo que los españoles hicieron para asimilar las costumbres aborígenes del viejo mundo. Entonces, en el siglo XX, Duquesne pues se asumía que no, que eso no tenía ninguna pues credibilidad científica. Pero básicamente todo con base de lo que dijo Restrepo. Ahora bien, ¿cuál es el sustento científico que da Restrepo? Quisiera que nos tomáramos el trabajo, ¿sí? El tiempito de leer toda esta cita completa para ver que lo que Restrepo estaba diciendo, pues básicamente, perdónme la expresión, es una bestialidad. Miren lo que escribe él dice, la conquista española terminó con el sometimiento completo de la nación chibcha. Ninguna fracción de esta logró permanecer en un aislamiento tal que le hubiese permitido conservar su idioma, sus creencias y sus tradiciones. Todos, de grados o por fuerza, adoptaron la lengua y la religión del vencedor. Y cuando el doctor Duquesne sirvió como cura de almas en algunas poblaciones de indios, no encontró en ellas sino pobres gentes ignorantes que nada podían enseñarle de los conocimientos antepasados. Las generaciones que habían sucedido en el transcurso de 2 siglos y medio habían acabado por olvidarlo todo, hasta su propia lengua. Y oigan esto, ¿qué podían enseñarle los indios iletrados de Turmequé, Lenguasaque y Gachanzipá sobre las arduas materias que fueron objeto de sus estudios, que gozan con la etimología, la astronomía y la teogonía? Ese es el fundamento científico que se expone para desvirtuar a Duquesne. Básicamente, Restrepo está ignorando la tradición oral, que pues viene a ser el objeto principal de estudio, lo que es la etnografía, la antropología. Mucha de la arqueología también tiene un gran sustento en lo que viene a ser la tradición oral. Entonces, este señor dice esto hoy en día y en cualquier facultad de antropología lo vetan, lo sacan, porque no tiene ningún fundamento. Ahí puede ver que ese es un comentario bastante racista, clasista, y básicamente, pues, a partir de eso, pues, no se puede avanzar. Entonces, con base en esto, uno comienza a decir, el planteamiento que él da para intentar sustentar que Duquesne no era válido, pues, es bastante débil. ¿Qué sucede entonces? Mi trabajo comenzó a partir de un análisis de lo que viene a ser Duquesne, viéndolo como una fuente confiable o intentando pues, analizar, bueno, qué es lo que dice Duquesne, porque lo que nos dice Restrepo es bastante claro, no convence, para decir que Duquesne no era válido. Duquesne nos va a decir que, una pequeña digresión, Duquesne nos viene a decir que parte del conocimiento que tenía acerca del calendario le fue conferido por sus informantes o por indígenas cuando él estuvo en el pueblo de Gachanzipá y Lenguasaque. No dice mucho al respecto. Él habla en parte de sus escritos, dice que logre tener conocimiento sobre, ¿cómo es que dice él? El carácter misterioso de los indígenas, quien logre tener la confianza de ellos podrá pues comprender un poquito de qué se trata el asunto. Cerda nos dice que la familia de Duquesne comentaba que varios indígenas, especialmente en el pueblo de Gachanzipá, probablemente en Lenguasaque,
lograron pues tener la confianza de Duquesne y muchos indígenas antiguos, ya ancianos, que mantenían en secreto parte de lo que era el conocimiento de este calendario, pues le comunicaron a Duquesne pues, parte de información de lo que viene a hacer esto. Entonces vamos a tener la idea de que Duquesne, en cierta forma, en su actividad de, bueno, de religioso, de cura de un pueblo de indígenas, pues él vino a realizar lo que hoy en día se llama una etnografía. Entonces tuvo pues una experiencia, seguramente participó pues en las actividades diarias pues con toda esta gente y él al parecer una persona muy curiosa, e instruida, pues fue tomando nota de muchas de estas informaciones que probablemente sus informantes le fueron dando. Una cosa muy importante que hay que notar es que Duquesne en sus escritos, él como una persona instruida en lo que era pues la ciencia del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, él intenta pues organizar, describir la información calendárica que le han dado los indígenas con el marco conceptual de la astronomía occidental. Básicamente es eso. Y eso en cierta forma dificulta un poquito la tarea de interpretación porque pues él trata de ponerle forma de calendario occidental a lo que está describiendo y vamos a ver que cuando hace esto, él como que produce ciertas irregularidades o ciertas cosas que él no explica, pero que nos va a permitir entender que efectivamente lo que él está diciendo no se lo inventó, sino simplemente está tratando de organizar una información que le habían dado y él está tratando de asimilarla al sistema occidental. Bien, ¿qué es lo que sucede? Hay algo que yo he denominado el ciclo de data y que precisamente surge del análisis de lo que escribe Duquesne, de la descripción que él intenta hacer sobre el calendario muisca. ¿De qué se trata este ciclo de data? Noten que esta palabra ciclo de data esa palabra ha sido de mi invención para describir lo que vamos a ver. Bien, sucede que Duquesne entonces en sus textos, él está describiendo que los muiscas tenían una especie de rueda calendárica, muy al estilo como lo que sucede en el calendario maya. ¿Qué sucede? Él dice que los muiscas hacían un conteo de por un lado 37 lunas, o sea, el año acrótomo, y por otro lado 20 lunas, pero que iban contando simultáneamente estos dos conteos. Esto que tenemos aquí, como si intentan leer un poco, van a ver que es un tanto confuso lo que él escribe. Y esto es, en cierta parte, el, digamos, origen de la incomprensión que se le ha dado a Duquesne, porque leer a Duquesne es un poco complejo a veces, intentar seguir qué es lo que le está tratando de decir es un poquito complejo. Le toca a uno sacar bastantes apuntes, e incluso llevar pues el conteo en una hoja de Excel para ir viendo cómo cuadra la cosa, para comenzar a ver uno las regularidades que uno ve. Entonces, ¿qué nos dice Duquesne? Él dice que cuando se hacía este conteo, podemos imaginar como una especie de ruedas calendáricas. La rueda interior vendría a ser una rueda de 20 dientes. Y fíjense que cada diente va a estar marcada con un nombre de número o un nombre de mes en la lengua muisca. Una rueda exterior iría con un conteo de 1 a 37 lunas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Duquesne? Fíjense que, vamos a leer rápidamente. Él decía que comenzando por Ata, tocaba el número 17 del siguiente, o sea, del siguiente año, a Cujupcúa, aquí por esta intercalación llamada conta propiedad del sordo, recuerden la intercalación, y se hacía la siguiente siembra en su jusa. Luego, pasado el año de 20 lunas, al siguiente tocaba el número 17, 20 más 17 serían 37 lunas, a Mujica, el ciego, y pasada la siembra y representación del mes Aaca. En este bienio comenzaba el 17 a Jisca y entraba a Goeta en lugar de sus oficios de Aca. En su bienio era 17 Ta y volvía el turno primero a Ta. Entonces, cuando uno lee esto, uno lo que se imagina es las dos ruedas girando y la cantidad de combinaciones donde cada vez el número 1 correspondiera con un nombre de diente de la otra rueda, la rueda roja. ¿Qué sucede? Según Duquesne, él nos dice que va a haber un ciclo de 160 lunas cada vez que suceda esto. Entonces, la primera vez comienza por Ata, un año acrótomo después estaría en Sujusa, el siguiente año estaría en Aca, el siguiente año
vuelve a comenzar otra vez en Ata, ¿sí? Entonces tendríamos 4 años. Esto nos da un ciclo de 160 lunas. Ahora bien, si uno hace la matemática y busca pues el mínimo común múltiplo entre 160, perdón, entre 20 y 37, debe sincronizar al cabo de 740 lunas, no al cabo de 160 lunas. Y uno empieza, ¿pero qué sucede? De hecho, lo que dice Duquesne, según esto, estaría incorrecto. Porque, bueno, la primera luna, pues comienza en la luna, el primer año comienza en la luna 1, el segundo año comenzaría en el año 38, el tercer año comenzaría en el año 79, pues según Duquesne comienza en el mes 79, pero debería comenzar en el mes 75. Y el cuarto comienza en el mes 120, o sea, Güeta, pero debería ser el 116. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Duquesne en este recuento nos da esos datos? Nos da unos datos que aparentemente pues no cuadran, porque uno hace las matemáticas y hay un desfase. Pero cuando uno tabula el desfase, se da cuenta de lo siguiente. Resulta que lo que en realidad está Duquesne describiendo es una serie de 4 meses, 4 años, perdón, 4 años acrótomos, donde en el tercero, el segundo, el cuarto año acrótomo, vamos a agregar al final como grupitos de 4 meses lunares, lo cual viene a sumarnos un año rural. Entonces, esta estructura de tiempo extraña aquí, Duquesne no la describe como tal, simplemente lo que hace es dar esas fechas, dar los números, uno tabula y dice, no cuadra, mira las diferencias y se da cuenta que, hay unos desplazamientos especiales. Es un ciclo el cual efectivamente, haciendo esos ajustes de agregarle de a 4 meses lunares al final del segundo, tercer y cuarto año acrótomos, vamos entonces a generar una serie de 160 lunas. A partir de esto, uno ya empieza a decir, ok, Duquesne esto no se lo pudo inventar. ¿Por qué? Porque él no lo dice, él simplemente describe los números y ni siquiera parece que él no se dio cuenta del desfase. Al hacer uno cuenta, al hacer uno el cálculo, uno se fija el desfase, se fija la corrección y dice, ok, aquí eso que Duquesne nos está describiendo un sistema que ni siquiera él llegó a comprender, un sistema de ajuste y conteo de tiempo que viene a decirnos que efectivamente esta información no fue inventada y fue transmitida pues por sus informantes indígenas. Bien, este entonces lapso de 160 lunas, entonces lo he definido el ciclo de Ata, básicamente porque según la descripción de Duquesne, es un ciclo que va a comenzar por el primer mes llamado Ata, el número 1, y va a regresar al primero. Entonces va a ser ese ciclo de Ata de 160 lunas. Bien, a partir de esto nos damos cuenta de lo siguiente, que si nosotros cogemos y miramos 5 ciclos de Atas, ¿sí? 5 ciclos de 160 meses lunares, vamos entonces a generar una serie de 800 lunas que vendrían a corresponder a 2 ciclos SOCAM, ¿Qué sucede con esta especie de ciclo? Fíjense que el ciclo acrótomos era de 740 lunas y este viene a ser de 800. Son como números relativamente parecidos. A este especie de siglo lo he llamado pues siglo SOCAM extendido, como por ponerle un nombre. No sabemos qué nombre pudo haber tenido para los muiscas. Pero entonces fíjense que el ciclo de Ata nos viene a ser como una especie de elaboración sobre los años SOCAM y va a generar este segundo tipo de ciclo. Entonces vamos a tener, en cierta forma, el ciclo acrótomo de 740 lunas, el ciclo SOCAM, que es de 400 lunas, y este ciclo SOCAM extendido, que debería ser pues 2 ciclos SOCAM, 800 lunas. Bien. Hasta este momento, entonces, lo que nos dice Duquesne es que vamos a tener un tipo de ciclo llamado acrótomo. Como les decía, ese estaba dividido en 4 partes de 185 lunas. Ahora vemos que existe este ciclo SOCAM extendido de 800 lunas que se divide en 5. En 5, digamos, pedacitos de 160 lunas.
Fíjense entonces que tenemos este tipo de como similaridad, como dos tipos de siglo que van corriendo en paralelo. Entonces, uno con divisiones de 185 y el otro con divisiones de 160. Ahora, hasta este momento, lo que nos dice Duquesne, más que todo lo que tenemos del calendario, está basado en lo que nos dice Duquesne. Y lo interesante era poder encontrar más relación pues, con otros cronistas. Y al buscar por periodos de larga duración, vamos a encontrar precisamente este link, esta unión. ¿Y de qué se trata? La idea es que si algunos de ustedes han estudiado el calendario de los mayas, por ejemplo, van a ver que los mayas estaban obsesionados por definir periodos de tiempo de larguísima duración. Ellos tenían fechas de miles de años en sus calendarios. Al parecer los muiscas definieron también ciertos mecanismos para referirse a periodos de larga duración. ¿Y esto de dónde sale? Entonces vamos a ver. A Simón. De nuevo regresamos a Simón. Simón nos va a hablar entonces que había dos tradiciones acerca de la avenida de Bochica. Y aquí se pone interesante, porque pues todos sabemos que Bochica pues, fue el héroe que vino a, digamos, a traer el conocimiento, las matemáticas, el conocimiento de cómo hacían los tejidos, básicamente la idea de la civilización, la cultura, a la cultura muisca. Este personaje Bochica, según Simón, o según las tradiciones, acuérdense que estaban los muiscas de Boyacá y los muiscas del norte, que eran los del norte, y los muiscas del sur, que eran los de Cundinamarca. Para Simón, en el sur, o sea, en Cundinamarca, él decía que hacía 20 edades, y cuentan por cada edad 70 años, había llegado un hombre no conocido de nadie, mayor en años y cargado en lanas, cabello, larga barba, hasta la cintura, o sea, Bochica. En el norte, ya en Boyacá, más adelante, Simón nos dice que habría 4 edades, que las nombran por este vocablo boxogonal. Vino un hombre del mismo talle y vestido que hemos tratado en las tierras de Bogotá. Entonces, fíjense que vamos a tener dos recuentos del tiempo del cual, según los muiscas, Bochica había venido al territorio. Entonces, en el sur había llegado hacia 20 edades y cada edad era de alrededor de 70 años. Y para los muiscas del norte habían llegado hacia 4 edades y que las nombran por el vocablo de boxogonal. Ahora bien, uno dice, ¿cómo organizamos esto? ¿Qué tiene que ver? Es claro que estamos hablando de edades, ¿sí? Y estas edades, él le habla de 70 años, él dice que algunas son boxogonoas. Aparentemente esta boxogonoa del norte es distinta a la edad del sur. Ahí no cuadra. Pero existe una forma de organizar el asunto y es precisamente utilizando la información que nos viene a dar Duquesne. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Duquesne nos nombra también que el misterioso sueño de su memorable Bochica duró en su fantasía 20 veces 5 20 de años. Y Humboldt nos va a hablar de que Bochica, entregada a penitencias austeras, vivió 100 ciclos muiscas, o sea, 2000 años. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos momentos como en el tiempo. El primero va a ser la llegada, hacia cuánto había llegado Bochica. Y el otro va a ser el sueño o la vida de Bochica. Pues para Duquesne fue el sueño de 5 veces 5 20 de años y para Humboldt fue cuánto vivió. ¿Sí? 2000 años muiscas. Bien. ¿Cómo organizamos esto? Lo primero que todo entonces es jugar a lanzar hipótesis. Lo primero que vemos es que cuando Simón dice 20 edades y cuentan con cada edad 70 años, y empieza uno a intentar hacer matemática cuadrada, no sale. Salen números, salen periodos de tiempo que no cuadran mucho, no son convincentes. Y ahí precisamente ha sido el problema. Los investigadores que han intentado mirar esto, ahí como que no encuentran nada que tenga un fundamento. Pero acuérdense que habíamos hablado que el siglo acrótomo en realidad se acercaba a 60 años, a 60 años solares. Podríamos jugar con la hipótesis que Simón, o bien en su momento
el informante que le dijo acerca de estas edades, le dijo 70 y él escribió 70, se confundió. O puede que el mismo de Simón, en vez de haber escrito 60 y escrito 70, o muchos de los escribanos que copiaron el texto de Simón a lo largo de los años hasta que nos llegó hasta ahora, pudo haber tenido la equivocación de leer 70 y escribir, leer 60 y escribir 70. Podemos jugar entonces con la hipótesis de que esta edad que nos dice Simón no es de 70 años, sino 60. Es solamente una letra de diferencia y es pues plausible que puede haber existido esta equivocación. Jugando con esto, empiezan a surgir cosas interesantes. Él nos dice entonces que en la avenida de Bochica, esa edad era, jugamos que son 60 años solares, no 70, sino probemos con que sean 60 años solares. En ese caso, esa edad podría ser equivalente a un siglo acrótomo, que serían alrededor también de 60 años solares. En este caso, entonces, esa edad de la cual estamos hablando serían 740 lunas. Ahora, si jugamos entonces con las edades, las otras edades que se hablan en el norte, en Boyacá, él dice que esas 4 boxogonodas serían esas 20 edades. Y en ese caso entonces serían 20 por 740. ¿Sí? Las edades equiparando la ecuación con la parte anterior. Lo cual nos daría entonces un lapso de 14.800 lunas. Según eso, entonces, una boxogonoa, igualando la ecuación, vendría a ser 3.700 lunas. Lo cual indicaría que una boxogonía sería equivalente a 5 ciclos acrótomos. Entonces aquí se empieza a poner interesante la cosa, porque empiezan a cuadrar los números. ¿Sí? Ahora bien, para el sueño o la vida de Bochica, él dice que fue hace 20 veces 5 20 de años. Según Humboldt, vivió 100 ciclos muiscas, o sea, 2000 años. Entonces, fíjense que ese año, cuando dice año, ¿a qué tipo de año se refiere? Entonces ya tenemos un repertorio bastante pues, largo de años. Tenemos los años rurales, los años Ockham, los años acrótomos. Podríamos jugar de que se refiere al año acrótomo. Y en este caso, ¿qué sucede? Entonces, el sueño podría referirse a 5 veces 5 20 de años. Entonces, sería 5 por 20 años, lo cual viene a ser 2000. Entonces, ahí ya Duquesne viene a concordar con Humboldt a 2000 años acrótomos. Y en ese caso, entonces, vendríamos a tener lo siguiente. Estos ciclos muiscas, ¿sí? Si los definimos como 2000 por 37, los años serían 37 años acrótomos, 2000 por 37 nos daría un lapso de 74.000 lunas, lo cual si los asociamos a que fuera 100 ciclos muiscas, vemos a ver que en realidad estamos hablando de 100 ciclos acrótomos, el sueño o la vida de Bochica, lo cual viene a corresponder a 20 boxogonoas. Entonces fíjense que con solo asumir que la correspondencia que nos da Simón no es de 70, sino en realidad es 60, automáticamente todas estas series de tiempo, todas estas unidades de tiempo que nos da Duquesne, vienen a concordar con lo que nos da Simón. Y se pone esto muy interesante. Ahora bien, según esto podemos llegar a una conclusión. Estos sucesos, que es la llegada a la avenida de Bochica, o el sueño o la vida de Bochica, en realidad no van a estar refiriéndose a eventos históricos reales. ¿Sí? Cuando vemos que en realidad esos números lo que hace es dar es como múltiplos de tiempo. En realidad lo que nos va a estar es hablar es a periodos de tiempo míticos. ¿Sí? Son la tabulación de tiempos míticos que van a estar asociados a la estructura de cómo los muiscas miraban el tiempo. Entonces, y fíjense que está asociado a Bochica, pues precisamente la deidad, el personaje que viene a ser el que viene a formalizar, a estructurar lo que es el mundo intelectual muisca. Entonces va a estar directamente asociado a lo que es la estructura del tiempo. Entonces, la conclusión que nos da esto es que lo que nos dice Simón, de que estos eventos históricos, de que cuando llegó Bochica, en realidad no es de que hace cuánto llegó, digamos, en un tiempo histórico, de que llegó en el siglo tanto antes de Cristo, por decirlo así, sino básicamente es que él llegó y es en realidad, cuando llegó Bochica, en realidad es la estructura misma del tiempo
que vamos a tener para los muiscas. Bien. Ahora, después de esto, de toda esta digresión, vamos a ver que tenemos una colección de siglos extendidos, que el siglo acrótomo, que el siglo rural, que vamos a tener que la avenida Bochica, una cantidad de unidades de tiempo que uno va a quedar un poquito como confuso. Lo interesante es que cuando uno pone esto en una tabla y organiza las cantidades numéricas de tiempo, comienza a surgir un cuadro coherente. Entonces esta es la tabla que les digo. Vamos a ver que tenemos dos especies de año, o digamos no de años, sino de unidades de tiempo. Una unidad de tiempo que estaría pues asociada a lo que es el año acrótomo y otra familia asociada a lo que sería el año zócamo. Entonces en esa familia acrótoma vamos a tener pues el año rural, el año acrótomo, la revolución astronómica, ese siglo acrótomo, la oxogonoa, la avenida de Bochica y el sueño o la vida de Bochica. Todos esos son números que van a estar asociados, digamos, a C37. Y va a haber otra familia SOCAM, entonces que va a tener el año SOCAM, va a tener el ciclo de ATA, ese siglo SOCAM y ese siglo SOCAM extendido. Ahora bien, ¿cómo podemos organizar la familia acrótoma? Entonces, esta tabla, yo les decía el año pasado, que básicamente este es el resumen de lo que fue mi trabajo, ¿sí? Todo lo que fue mi trabajo acerca de la obra de Duquesne y analizar todo esto, es llegar a este cuadro, donde podemos ver que las unidades de tiempo que descubrimos aquí van a tener una misma estructura matemática, basada en el número 20 y el número 37 en cuanto a lo que es la familia acrótomo. Tenemos el año acrótomo, que es básicamente 37 lunas. Podría estar multiplicado por 20, en este caso elevado a la 0, lo cual nos da 1, pero ahí estaría el 20. Nótense que adicionalmente al año acrótomo tenemos la revolución astronómica, que va a ser 5 por el año acrótomo. Entonces vamos a tener la unidad de tiempo básica y con una unidad de tiempo hermanita que va a ser la anterior, pero multiplicado por 5. De nuevo, entonces tenemos el siglo acrótomo, que va a ser 37 por 20, y la oxogonoa va a ser 37 por 20 por 5. Entonces el siglo acrótomo va a tener su unidad hermanita, que va a ser la oxogonoa. ¿Sí? Ahora, la llegada de Bochica. Entonces, fíjense que ahora la llegada de Bochica se va a 37, pero por 20 al cuadrado. Entonces, subimos un tercer orden. La anterior era 20 a la 1, ¿sí? O 20. Y la unidad hermanita de la llegada de Bochica vendría a ser el sueño de la vida de Bochica. Entonces, vamos a ver que esta estructura surge automáticamente a partir de todo lo que hemos leído de Duquesne y leyendo todo lo que hemos visto de Simón y asumiendo la hipótesis de que el 70 en realidad es un 60. Ahora bien, la familia SOCAM entonces va a ser una familia distinta, básicamente conteos de 20, y surge, bueno, una interpretación que podría ser interesante para poder comprender qué sucede con esta otra familia. Resulta que existe, además del mes sinódico, que les había dicho al comienzo, el mes sinódico es, recuerden, el tiempo que hay entre luna llena y luna llena. Existe otro tipo de mes lunar que es llamado el mes siderio, que es el tiempo, es el lapso correspondiente entre que la luna pasa por la misma constelación, por el mismo punto en el cielo. ¿Sí? Por cuestiones astronómicas no es lo mismo. Entre luna llena y luna llena, la posición de la luna en el cielo con respecto a las estrellas que tenemos en el fondo va a ser distinta. La luna va a estar moviéndose y cada vez que hay una luna llena va a estar en una posición distinta con respecto a las estrellas de fondo. Pero si tomamos el tiempo entre que la luna pasa por el frente de una estrella y regresa al frente de la misma estrella, vamos a tener un lapso llamado entonces el mes sinódico. Siderio, perdón. Ahora bien, lo interesante es que los muiscas al parecer tuvieron en cuenta este tipo de mes, el mes siderio. Y no solo los muiscas. Hay indicaciones que el uso del mes siderio fue utilizado en los Andes por los incas. El mundo inca utilizó también este mes siderio. El mes siderio, como pueden observar, es más corto que el mes sinódico.
es de 27 días. Pero algo interesante que surge es que habría una correspondencia de 37 meses lunares sinódicos, se asemejan mucho a 40 meses lunares siderios. Fíjense que la cantidad de días es prácticamente la misma, es 1092. La diferencia está en menos de un día. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el 37 vendría a poderse convertir en 40, ¿sí? 37 vendría a ser una medición basada en lunas sinódicas, pero podríamos convertirlos a una medición en lunas siderias. Hay una relación 37-40. Eso nos indicaría que el siglo acrótomo, que sería basado en conteos sinódicos, podría equipararse o convertirse en el siglo Socan extendido, el cual sería un sistema basado en meses siderios. Entonces aquí se pone bastante interesante. Este detalle de la correspondencia de los meses sinódicos y siderios fue propuesta por un investigador llamado Jim Allen en el año 2010. En su página web él dijo, oiga, esto es similar, ¿sí? Pero al parecer entonces, sí, este investigador, él trabaja más que todo en el área de Bolivia, lo cual vendría a ser de cierta forma inca, más que todo trabaja con culturas pre-incas, pero viene a notar esto. Entonces la correspondencia es bastante clara y nos permitiría explicar por qué existe este tipo de dos familias de años. Entonces una vendría a estar basada en lo que es el año sinódico, el sistema sinódico, meses de tipo sinódico, y el otro siderio. ¿Por qué los muiscas tenían esos dos sistemas? Pues no sabemos muy bien por qué. Por qué mantenían este sistema paralelo de conteos. Pero se pone muy interesante ver que la equivalencia es interesante y lo que es más, va a permitirnos coordinar lunas siderias, sinódicas y al mismo tiempo el año solar. Va a haber una correspondencia, pues, no totalmente exacta, pero sí muy cercana. Bien. ¿Qué sucede? Tal parece, y a partir de acá, pues la cosa ya se pone muy hipotética. Al parecer, el ciclo de Ata, esa formulita extraña que nos da Duquesne de arreglar meses adicionales al año acrótomo, parece que es la clave para poder comprender cómo los muiscas hacían esta conversión entre pues unidades acrótomas y unidades SOCA. Esto en realidad puede hacer parte de lo que vendría a ser la investigación futura, pero al parecer este ciclo de data es bastante importante en cuanto a esta enganche, esta aliación entre estos dos tipos de año. Bien, ahora, a partir de este momento, digamos, podríamos hacer una pausa como para relajar un poquito la mente. Podemos ver entonces que lo que nos describe Duquesne y lo que podemos coordinar o a enlazar con los demás cronistas, nos da un panorama bastante complejo de lo que era el sistema calendárico muisca. Ahora bien, esta consistencia que podemos lograr aquí, pues nos sugiere que, bueno, sí, Duquesne entonces al parecer no se inventó el sistema, él describió algo, pues bastante elaborado que se necesitaba mucho tiempo de observación, de tabulación y eventualmente experimentación para desarrollar. No pudo haberlo inventado él de la noche a la mañana, al parecer. Entonces esto puede haber sido el producto de varios siglos de desarrollo astronómico que eventualmente le fueron comunicados por los muiscas. Pero bien, esto puede que sea cierto, pero necesitamos más pruebas, necesitamos más información, más evidencia para poder decir, oiga, lo que dice Duquesne realmente sí tenía que ver con los muiscas. Lo que nos dice hasta ahora sí es que lo que dice Duquesne realmente no se lo inventó y aparentemente sí, él está describiendo algo adicional. Pero bueno, ¿qué más evidencia podemos tener? Entonces, en este caso, podemos apelar a lo que es la arqueología. ¿Qué nos dicen los artefactos que nos dejaron los muiscas? ¿Qué nos dicen eventualmente las decoraciones que nos dejaron los muiscas? Probablemente esto puede reflejar parte de lo que nos dice Duquesne, entonces vamos a ver. La evidencia arqueológica que tenemos hasta ahora, pues, es fragmentaria,
¿sí? Es fragmentaria, pero bastante interesante. Y que nos puede indicar que eventualmente sí, lo que nos dice Duquesne sí era relativamente cierto. Y que no era de todo completa. Hay cosas adicionales que no nos dice Duquesne que comenzamos a ver en los artefactos arqueológicos y que nos hacen entender que la cosa es más interesante de lo que realmente parece. Entonces, primero que todo, Duquesne nos habla de que los muiscas tenían piedras que utilizaban a tipo libros, como si fueran libros donde leían el paso del tiempo. Él describe la piedra que está en la parte superior. Él dice que ahí, pues, estos símbolos que tenemos ahí pintados van a representar los meses de su calendario, las secuencias del siglo acrótomo. Él lo describe, pero no da más detalles. Simplemente describe la piedrita, dice si esto funciona así, da una tabla como con correspondencias para poder interpretar la piedra, pero bueno, no pasa de ahí. El hecho es que muchas de estas piedras se encuentran en las colecciones de los museos y algunas de ellas han sido identificadas como moldes para hacer figuritas de oro. Muchas veces, pues efectivamente, si se han encontrado las figuritas de oro y la figurita en la piedra, pues es obvio que viene a ser el molde. Pero hay muchas otras piedritas que podrían no tener ese uso, ¿sí? Y uno de estos ejemplos es este. Esta piedra que tenemos aquí se encuentra en el Museo Nacional y la forma en la cual está tallada, pues da a entender claramente que no es un molde para martillar o para sí, hacer figuritas en oro. Fíjense que la forma que tiene es bastante ergonómica, es como para ser agarrada con la mano. El tamaño que tiene es alrededor sí, de 13 centímetros por 7, tiene forma como de calculadora. Y podemos observar que hay un círculo o varios círculos de símbolos marcados en la parte posterior. En la parte anterior vemos que hay el dibujo de una rana, lo cual, pues, según Duquesne, la rana estaba asociada al número 1, a Ata. Entonces uno dice, uy, aparentemente, pues, podría haber algo aquí. ¿Qué sucede cuando analizamos los contenidos simbólicos que encontramos aquí en esta piedra? Comenzamos entonces a ver que esta decoración, y le digo decoración entre comillas, en realidad no es tan decoración, en realidad está tabulando, está expresando cantidades numéricas. Y hay valores numéricos que podríamos asociarlos como valores astronómicos asociados al calendario. ¿Cuáles pueden ser? Entonces, observen la fotografía de la piedra. Vemos que tenemos círculos concéntricos con símbolos. Tenemos un primer círculo, que son la representación del número 40. Hay 40 rayitas dibujadas ahí, lo cual inmediatamente nos dice, ok, número 40 podría estar asociado con la familia Socan, de meses, años, siglos, etc. El 40, 2 veces 20. El 37, importantísimo. Cuando encontré esta piedra, cuando supe de ella en el Museo Nacional y cuento el número 37, ahí yo estaba llorando de la felicidad porque está el 37 que nos dice Duquesne. Aquí es la primera vez que vemos el número 37, que aparentemente no le encontraba ninguna relación en las crónicas ni nada de esto. Ahí está, en una fuente arqueológica, el número 37. 37 cuñas, 37 triangulitos, marcando el aro exterior. Así tenemos aquí. Ahora, los símbolos restantes de este aro exterior, este círculo exterior, va a ser el número 5. Que de nuevo, por lo que estamos viendo, el 5 aparece en la familia acrótoma de escalas de tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 18. Y aquí se pone interesante la cosa. Porque el número 18 más bien no aparece en las crónicas que nos da Duquesne ni Simón. No aparece, él no nombra el 18 por ningún lado. Pero si estudiamos el sistema de calendarios de Mesoamérica, el número 18 es importantísimo. ¿Por qué? Porque 20 por 18 nos da 360. Y ese era el número de días de uno de sus años solarios. Tenían un año de 360 días, más un mesecito
pequeñito de 5 días para poder hacer los 365 días. Entonces, 18 por 20 nos da 360 y ese número sabemos que está asociado entonces al año solar. Entonces es muy importante que aparezca aquí. Fíjense que aquí estamos entonces comenzando a darnos cuenta de un detalle. Los muiscas van a tener el uso del número 20, que es algo que viene a asociarse a Mesoamérica. O sea, a los mayas, los aztecas, los chichimecas, utilizaban el número 20 para sus matemáticas. Por otro lado, los muiscas van a tener el uso de las lunas siderias, ¿sí? Que es algo que viene de Perú. Ahora, si vemos el mapa, Colombia va a estar entre Perú y México, ¿sí? Estamos en la mitad de las dos grandes zonas, digamos, de avances culturales que hubo en América prehispánica. Entonces los muiscas al parecer van a retomar ideas que vienen de Mesoamérica, como ideas que vienen de Perú, para el desarrollo de su propio calendario. Esto es muy interesante. Ahora bien, regresando aquí a nuestra piedra, tenemos ese valor de 18. Se me olvida comentarles que esta piedra viene de Choachí, ¿sí? Llegó, según los archivos del museo, fue donada al museo en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. No se sabe muy bien cómo fue su contexto en que apareció, pero viene de Choachí. Bien. Ahora, el siguiente círculo de símbolos va a tener el número 15, ¿sí? Y va a ser un círculo con la figura del ave, de la cabeza de ave. Es una figura que vamos a ver que está muy relacionada en todo el arte muisca, aparece por todos lados. Son 15 y este número 15, pues uno dice, bueno, el 15 ¿qué tiene que ver, sí? Aparentemente por el 5 tendría más relación con la familia Crótoma, pero es extraño. Ahora, estas son pues las diferentes figuras que tenemos de la cabeza de ave, pero quiero que vean lo siguiente. Si vemos los símbolos individuales que están en la piedra, la cabeza de ave va a estar representando distintos números. El número de plumitas, que en este caso están definidas por puntitos, van a ser distintas. En unos va a ser 4, en otro va a ser 5, en otro va a ser 6 y en otro va a ser 7. Esto parece aparentemente o claramente es intencional. Y vamos a tener una secuencia de valores. Entonces, si regresamos aquí, vamos a observar que tenemos aquí una secuencia de números 5, 5, 5. Aquí sigue un 7, sigue un 6, sigue un 6, un 4, 4, 5, 4 y 4. Esto quiere decir que esta figura de la cabeza de pájaro va a ser como una especie de contenedor de números para poder representar números. Y los números van a estar representados por el número de plumas que van a estar definidos alrededor de la cabeza del pájaro. Fíjense que la cabeza de pájaro puede tener distintas variaciones estilísticas, donde a veces está el cuello del pájaro, el piquito, a veces simplemente ya el pico desaparece y es simplemente lo que le llamaremos un solecito, pero son variaciones de la cabeza de pájaro. Y al parecer es un contenedor de números. Entonces en este caso tenemos una secuencia de valores que cuando uno analiza un poco estos números, tal parece que esta secuencia de números simbolizados en la cabeza de pájaro van a ser una especie de constantes de corrección. Esto es hipotético, porque hay que entenderlo totalmente. Pero al parecer es una especie de constantes para poder hacer la conversión de fechas que podrían estar en el sistema acrótomo al sistema SOCAM y viceversa. Tenemos el número 18, lo cual nos indica que hay algo que está relacionado con el Sol. Entonces tenemos en esta piedra, como resumen, tenemos elementos que son, por un lado, entonces, solares, acrótomos, que tienen que ver también con el Sol, pero con la Luna, y SOCAM. Tenemos esos valores. Y al parecer, entonces, estos números que tenemos asociados aquí, de alguna forma u otra, nos están sirviendo para hacer el enlace entre estos dos sistemas. Entonces,
Esta piedra, la cual la llama la piedra de Choachí, vendría a ser al parecer como una especie de calculadora, ¿sí? Una especie de forma de un artefacto eventualmente diseñado para seguir un algoritmo, una serie de pasos con el dedo sobre la misma piedra y con la cual podríamos eventualmente hacer conversiones de unidades de tiempo. Es una hipótesis, pero lo que es claro es que tenemos en esta piedra números que están directamente asociados a lo que es el sistema calendárico tal como lo podemos deducir desde Duquesne y Simón y los otros cronistas. Bien, ahora, esta piedra no viene a ser el único artefacto. Debieron ahorita ver que apareció una concha, podemos verla. Esta concha ceremonial se encuentra en el Museo Arqueológico de Sogamoso, proviene de Santander, o sea, esto ya es un área guane. Al parecer pudo haber sido obtenido, llegó a ese sitio por intercambios, pero tiene iconografía claramente muisca. Y de nuevo, va a tener en su decoración, y digo en decoración entre comillas, información numérica. Observen que la concha tiene a lo largo una banda de símbolos, la cual, si nosotros la extendemos, podemos encontrar de nuevo claramente el símbolo del solecito, ¿sí? O la cabeza de pájaro. Y de nuevo, entonces, podríamos decir que el número de plumitas podría ser la representación de un número. Noten también que al igual que la piedra de Choachí, hay una rana pintada. La rana de la piedra de Choachí está en la parte de atrás. Aquí la rana está escrita, pues, alternada con la cabeza de pájaro. Y si contamos en este caso los valores asociados, vamos a ver que las cabezas de pájaro van a tener el número 9, el número 8, o sea, Aka, Sojusa, así alternados. La rana, por lo que les decía anteriormente, según Duquesne podría estar asociada al número 1, a Ata. Entonces tendríamos ranas asociando el número Ata. Ahora observen la rana que está en el centro. Tiene 19 puntitos. Los cuenta uno y son 19, exactamente. No hay ninguno que aparentemente haya sido borrado ni nada, son 19. Entonces 1 más 19 podría ser una alusión al número 20, porque 1 es la rana y los 19 puntitos harían la suma. Bien, estos números, ¿a qué tienen asociación? Aparentemente están asociados con el ciclo de Ata. ¿Por qué? Recordemos de nuevo entonces la tabla del ciclo de Ata. Fíjense el nombre del mes con el que comienza cada secuencia, cada secuencia de años acrótomos que vamos a tener en el ciclo de Ata. Precisamente tenemos a Ata, tenemos a Sojusa, que es el 8, tenemos a Aka, que vendría a ser el 9, y Hueta, que vendría a ser el 20. Entonces, muy probablemente, esta concha, lo que esté simbolizando, hasta cierto punto, sea algo asociado con algún ritual, porque esas conchas eran utilizadas en los rituales, algún ritual asociado al ciclo de Ata. Y va a tener valores asociados a ese ciclo explícitamente escritos sobre su superficie. Hay símbolos adicionales que al parecer también podrían ser referencias numéricas, pero esto está todavía abierto a interpretación. Entonces, es lo interesante. Hay muchas cosas todavía por descubrir. Ahora, otro artefacto que tenemos es un textil que viene de Belén y se encuentra actualmente en el Museo de Pasca. De nuevo, esta decoración, entonces lo llaman un textil decorado. Sabemos que los muiscas tenían muchas mantas pintadas por los cronistas, que pintaban demasiadas mantas, que las utilizaban para todo. Habían unas que eran bastante preciadas. Y esta que tenemos aquí tiene, sí, decoración, digámosle, de este arte muisca. Pero ahora lo interesante es, si observamos la decoración, y fíjense que hasta ahora yo he dicho la palabra decoración como entre comillas, porque al parecer esta decoración no solamente es algo en términos decorativos, en términos estéticos, sino, por lo que hemos visto, tanto como en la piedra Choachí, como en la concha, estas decoraciones en realidad van a estar simbolizando números, van a estar indicando números. Entonces la cosa es más algo parecido a la escritura que a la decoración.
No estoy queriendo decir con esto que los muiscas hayan desarrollado totalmente la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es la simbolización con símbolos gráficos de los sonidos del idioma. Eso es la escritura. Los muiscas, al parecer, estaban expresando, digamos, con términos gráficos, información numérica hasta cierto punto. Eso no quiere decir que no hayan hecho decoración o hayan recurrido a hacer arte. Efectivamente, ellos tenían arte, pero adicionalmente al arte, ellos estarían también colocando contenidos simbólicos asociados a los números que podríamos hasta ahora interpretar con la base del calendario. Bien, ¿qué sucede con este textil? Al verlo así lo vemos simplemente, pues sí, como un pedazo de tela, pues con dibujitos, con decoración. Pero, si lo damos vuelta y lo vemos de esta forma, ya no es tanto decoración. Le hacemos un poco realce en Photoshop para mejorar cómo se ven los decoraciones, los símbolos. Y nos damos cuenta que en realidad esta decoración podrían ser renglones con datos. Fíjense que hay muchas secuencias de cabezas de pájaro, o el solecito, anotando números. Cuando ya lo vemos con esta óptica, lo que es una manta, un pedazo de tela decorada, viene entonces a convertirse eventualmente en el caso de un documento. Ya sería una forma de documento y podríamos decir que sería una especie de códice, un códice muisca. ¿Qué es lo que tiene guardada esta información? Esto todavía está abierto a interpretación. Esta manta realmente requiere pues que sea fotografiada pues mucho más cuidadosamente para poder ver con más detalle la información que tiene, pero esto que estoy mostrándole aquí es como una especie de estudio preliminar que he realizado acerca de esta tela, intentando pues extraer la información numérica que tiene ahí. Entonces tenemos pues recurrencias del número 10, el 8, el 12, pues no podría decir exactamente a qué asociación calendárica astronómica podría tener. Necesitamos más información. Pero lo interesante es que esta decoración, que hasta ahora se define como decoración, cuando la vemos con esta óptica de ver números calendáricos guardados, expresados en artefactos arqueológicos, pueden entender, bueno, que eventualmente sí, los muiscas estarían en vías comenzando de desarrollar un tipo de notación numérica y que eventualmente podría acercarlos a una forma de escritura. Pero totalmente no puede decirse que hayan desarrollado escritura, pero estarían de pronto eventualmente llegando a esa idea. Cabe notar que en Mesoamérica existía la escritura como tal, y en el caso de los Andes existían pues los quipús, pues que va a ser una forma también de almacenar información, pero ya en nudos. Entonces, la idea de tabular información numérica pues no era nueva en el contexto de la América prehispánica. Bien. ¿Quedan otros artefactos? Quedan otros artefactos por analizar. Hay una gran colección de los volantes de uso que de nuevo contienen por cantidades el motivo de la cabeza de pájaro. Hay que ver entonces estos volantes de uso si eran utilizados en contextos rituales y qué podría simbolizar esos números que están guardados ahí. Eventualmente podría ser fechas asociadas al momento en que se estaba realizando la ceremonia. Lo mismo podría decirse de la cerámica. Entonces hay mucha cerámica cuyo arte, en cierta forma, también va a incluir este simbolismo de la cabeza de pájaro. De nuevo, entonces podría sugerirse que esos números podrían asociarse a momentos del calendario asociados pues a los rituales correspondientes. Tenemos el arte rupestre también, donde encontramos de nuevo el motivo de la cabeza de pájaro, simbolizando pues eventualmente cantidades numéricas. Noten lo siguiente, fíjense que los muiscas cuando estaban expresando todo esto, no solamente estarían pensando en números y en calendario, había un contexto cultural bastante complejo, un contexto religioso, había mucho más ideas eventualmente que estuvieran siendo expresadas en todos estos artefactos. Lo que hacemos nosotros como científicos es, bueno, agarrar como de pedacitos que podemos hilvanar y ir entendiendo. En nuestro caso, pues lo que podemos hilvanar y ir entendiendo es el calendario, los números que sabemos que tienen significación calendárica. Y al ver lo que es la piedra de Choachí, al ver la concha que está en Sogamoso,
comenzamos a ver que sí, efectivamente hay simbolización de números utilizando este motivo de la cabeza de ave. Y de ahí entonces pues sería como un primer punto de partida, un mojón, un punto de referencia para comenzar a intentar entender la simbología que sigue en el resto del arte muisca. Obviamente entonces hay muchos más contenidos, más ideas que pueden estar ahí, pero digamos que este punto de referencia nos ayuda como a comenzar a tener un norte en la comprensión de lo que era pues este arte muisca y que eventualmente podría ser una forma de tabulación o simbolización de números. Ahora bien, como conclusión, entonces la primera conclusión o la conclusión básica que vamos a tener es que el calendario de Duquesne no era una invención. Básicamente el sistema que él describe es legítimo en el sentido que al analizar las estructuras de tiempo, las estructuras aritméticas que vemos aquí, vemos que es una cosa que no puede haberse inventado de la noche a la mañana. Vemos que tiene relación con artefactos arqueológicos hasta el momento. Y ojo, algo muy importante, que este sistema que nos da Duquesne es incompleto, que lo que encontramos por otro lado de las piezas arqueológicas nos va a indicar que habían contenidos adicionales, ideas adicionales acerca del uso del calendario. Entonces Duquesne hay que verlos como un primer modelo, una primera aproximación que nos ayuda a entender lo que le dijeron a Duquesne, y hay que entender que lo que le dijeron a Duquesne fue en el siglo XVIII. Ya habían 2 siglos de dominación española en la cual o bien los indígenas pudieron haber tenido influencias sobre el uso del calendario occidental, ¿sí? Pero también puede haber sido 2 siglos en el cual ellos habían mantenido ese legado cultural de lo que era el calendario muisca, pero eventualmente sujeto a ser fragmentario. ¿Por qué? Porque muchos de los conocedores, la gente que sabía manejar el calendario en el mundo muisca, eran los sacerdotes muisca, los antiguos sacerdotes. Y estos sacerdotes fueron los primeros que fueron perseguidos durante el primer siglo de ocupación hispana. Recuerden que Simón va a escribir en los años 1600, un siglo después. Por lo tanto, mucha de esta información pudo haber sido suprimida. Muchas de las personas que sabían esto pudieron haber muerto y eventualmente los pocos que hubieran mantenido esta información no sabemos hasta qué punto hubieran logrado rescatar el sistema completo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la información que le dan a Duquesne, la cual pues es consistente, puede que haya sido incompleta, o sea, no haya sido toda la historia. Vemos por los artefactos arqueológicos, por ejemplo, este número 18 nos indica que habían elementos adicionales al conteo del tiempo, como lo escribe Duquesne. Pero podemos entonces tener por conclusión. Primera conclusión, Duquesne no se inventó la cosa, o sea, es una fuente verídica y hay que tenerle pues confianza o validez, más que todo. Segundo que todo, pues lo que nos dice Duquesne no va a ser en letra de oro tal cual. Es un modelo que hay que tener en cuenta y que nos sirve para ayudar a entender el sistema. Están los elementos arqueológicos que toca seguir explorando, pero que nos indican que además de muchos contenidos culturales que estaban simbolizados ahí, vamos a tener una representación explícita de números, por lo menos basados en este tema de la cabeza de pájaro. Y muchos de estos números van a tener significación astronómica calendárica, lo cual entonces pues es muy importante. Los calendarios, si vemos las fuentes, como lo describe Simón y Duquesne, los calendarios eran básicamente para el uso de el control de las siembras, pues que es el uso básico de cualquier calendario para la utilización de la agricultura, pero también para el manejo de la religión, ¿sí? Entonces podemos ver que tenemos aquí una especie como de madeja de contenidos, pero entonces una conclusión básica global que tenemos es que los muiscas fue un pueblo pues que llegó a desarrollar un sistema calendárico, el cual todavía no conocemos del todo bien, muy complejo, que tomó ideas tanto de Mesoamérica como de Perú, o sea, del mundo andino central, como de Mesoamérica, que fue, digamos, enriquecido con contenidos propios de la cultura muisca y que fue bastante complejo.
bastante interesante de realizar. Entonces, pues con esto yo quisiera pues haberles compartido un poquito lo que sabemos al respecto de este calendario, ver hasta dónde pues los antepasados pues fueron unos berracos, ¿sí? Y llegaron a desarrollar una cosa bastante compleja que se puede poner al lado del calendario maya, al lado de los calendarios incas, por su complejidad, ¿sí? Y hay que sentir orgulloso de esto. Entonces, pues quería agradecerle esta oportunidad de compartir esto con ustedes y pues quedaría abierto a preguntas. No sé si va a haber conexión a internet para que podamos vía chat hacer la conexión, sino pues con Roberto podremos coordinar entonces a futuro cómo hacer llegar preguntas, respuestas y pues saber sus inquietudes. Muchísimas gracias. Fue un placer pues haber estado con ustedes.